Y ahora a la mesa llega una politóloga. De hecho, ahora que pienso, uno de los intendentes también. Era colega. Exactamente, es politólogo. Pero en este caso, ustedes ya la escucharon y vieron. Tenemos pronta para protagonizar nuestra segunda entrevista de la jornada a Camila Ceballos, cientista política, analista que ha estado aquí en otras ocasiones. Muchas gracias, Camila, por estar. No, a ustedes por la invitación. Siempre hay cosas interesantes para hablar. De hecho, contigo, fuera de aire, recién hablamos de lo que dejó en parte la doble entrevista que recién compartimos, pero la invitación te la hicimos un poco cuando en los últimos días tratamos de empezar a hacer una suerte de balance de las dos primeras interpelaciones que se dieron durante la presente gestión del gobierno nacional, a menos de 6 meses de haber comenzado el gobierno. La semana pasada, y con muchísimo ruido, fue interpelado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, y esta semana, ayer, hace horas, terminó una interpelación de cerca de 20 horas al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, una en el Senado, la otra, la más reciente, en la Cámara de Representantes. ¿Qué primer balance haces de lo que dejaron ambas interpelaciones y qué significación tiene ese hecho de los dos primeros llamados a sala durante un gobierno que aún no cumplió 6 meses? Bueno, es súper interesante la síntesis que haces porque son las dos primeras interpelaciones de muchísimas que habrá, ¿no? Básicamente porque es el arma o la herramienta, mejor dicho, que tienen las oposiciones institucionalmente prevista para controlar al poder ejecutivo, al gobierno, pero en este contexto donde el Frente Amplio tiene una limitación institucional muy clara, que es la ausencia de mayoría en el legislativo, sobre todo en la Cámara Baja, es esperable que esto suceda con más asiduidad, ¿no? ¿Cuál es el punto que es interesante analizar? Es por qué la de senadores, que era previsible el final que iba a tener en doble sentido, que iban a mantener al ministro porque el Frente Amplio tiene los votos para que eso suceda, y el final de esa interpelación, ¿no? El final de esa interpelación es dramática. Es dramática en el sentido que nadie quedó conforme para nada, ni porque se discutió la política pública que se iba a discutir, ni porque se discutió en términos ideológicos, sino que hubo un debate bastante paupérrimo para la calidad de la democracia en todo sentido, ¿no? Y ahí bastante los argumentos que se dieron después, tanto del oficialismo como de la oposición, son muy débiles, ¿no? Porque uno le dijo, el otro le dijo, es realmente lamentable y eso no aporta en ningún sentido hacia la construcción de política pública o hacia la información del ciudadano o ciudadana que entiende o que espera de las interpelaciones. Nada, sacar información, informarse sobre la situación, etc. Después podemos avanzar un poco en qué queda, si esto va a ser así, si este va a ser el tono, porque después tuvo repercusiones políticas que hasta el día de hoy siguen teniendo. Más adelante las vamos a abordar contigo. Ahí también. va, perfecto. Y después, por el otro lado, en el caso de diputados, donde ahí la incertidumbre es mayor, porque el Frente Amplio no tiene los votos para mantener a sus ministros en caso que fuera necesario. Obviamente que es muy difícil que eso suceda, ¿no? Pero ahí la incertidumbre genera más, le pone más picante, no hay tanta previsibilidad. Fue una discusión un poco más interesante, porque se estaba hablando de una modificación de política pública bien sustantiva, que era una decisión del gobierno actual de desandar el camino que había propuesto el anterior. Ahí había una modificación bien importante. ¿Qué pasa? Al ser tan largas las interpretaciones y ser tan complicadas para aproximarse a lo que estaba pasando, también hay una lejanía, o un alejamiento, mejor dicho, con la ciudadanía. Entonces, son herramientas que van a ser usadas con mucha asiduidad, que tenemos que esperar o es previsible que suceda este tipo de debate poco contundente en términos ideológicos y sí bastante bizarros y violentos. Y después, si podemos sacar de ahí alguna información que se sume a lo que puede hacer la prensa por fuera, la academia, prendamos velas. Mi expectativa es que eso no suceda de acá en más. ¿Por qué? Porque hay un clima, como vos decías hace un ratito, creo que afuera del aire, un clima muy electoral. No salimos de esa situación, pero no salimos y creo que no vamos a salir tampoco, porque así está previsto y así lo ha dicho, por ejemplo, Lacalle Pou, ¿no? Ese clima que vos definís como muy electoral, digamos,
tomando conversaciones que habíamos tenido fuera de aire, ¿lo asociás a la oposición y al oficialismo en partes iguales o no? Bueno, no necesariamente, pero el oficialismo está en una defensa de muchas oposiciones bastante acérrimas que a excepción de Cabildo Abierto, que viene a ser este jugador que nunca pierde una, porque siempre vota con la mayoría y siempre va a terminar ganando, después el resto hay una gran dispersión de coordinaciones. Entonces, al oficialismo siempre le está costando mucho ser el dueño de la agenda. Entonces, en esa queda muy a la defensiva, ataca y a veces ataca muy a destiempo, muy destemplado en algunas circunstancias, pero sobre todo le cargo la responsabilidad al Partido Nacional, a la oposición mayor dentro del Poder Legislativo, ¿no? Creo que la interna que no han resuelto, la autocrítica que no terminan de procesar, la pugna por liderazgos que hay a la interna del Partido Nacional también ha implicado que vayan construyendo perfiles políticos y personalismos políticos bastante complicados de llevar dentro del Parlamento. El caso de Da Silva es uno, pero Javier García también. Entonces, obviamente que el oficialismo tiene una cuota de responsabilidad en este clima electoral, pero sobre todo el Partido Nacional está muy en esa, digamos. Quiero repasar un aspecto más de la interpelación de ayer, de la más cercana, la que terminó ayer, y es este juego de declaraciones o de mociones presentadas, este conjunto de 3 mociones presentadas al final, en el que ahí sí se abrió un juego de encuentros entre partidos bien peculiar, me parece decir, ¿no? Se presentaron 3 mociones. Una sola se aprobó con 50 votos en 99, redactada por Cabildo Abierto y contrariamente a lo que en las primeras horas, sin muchos datos, interpretamos ayer, según se ha dicho desde el Frente Amplio y desde Cabildo Abierto, no negociada con el Frente Amplio, que simplemente terminó aportando sus votos. Una moción es aprobada que ni considera satisfactorias ni considera insatisfactorias las explicaciones de Ortuño, sino que hace foco en determinados aspectos, en grosso modo, podríamos decir, vinculados a las políticas asociadas al abastecimiento de agua potable. La que termina segunda en votos, que por un voto no es aprobada, fue impulsada inicialmente por Identidad Soberana y ahí sí tengo entendido, negociada con el grueso de la ex coalición de gobierno, es decir, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, o ex coalición sin Cabildo Abierto, podríamos decir, y es una moción que expresaba rechazo, ¿no?, insatisfacción con las explicaciones del ministro. Y la que quedó tercera, un voto abajo de la segunda y 2 abajo de la única aprobada, que por ende tampoco se aprobó, fue la redactada por el oficialismo, por el Frente Amplio, que no tuvo votos de ninguna otra bancada, solo sus 48 votos que declaraba conformidad con las explicaciones del ministro. ¿Qué te deja todo este juego con 2 partidos de los que tienen 2 bancas y que no están ni siquiera en el Senado, que de alguna forma aglutinan tras de sus iniciativas a los 2 bloques mayoritarios en 2 declaraciones, una que se aprueba y la otra que queda un voto de aprobarse? Lo primero es cuánto cuestan o cuánto valen, mejor dicho, los votos de Cabildo, ¿no? Los 2 diputados de Cabildo Abierto tienen un valor impresionante, mucho más de lo que podríamos haber previsto al inicio del periodo, ¿no? Porque cuando vos veías un poco el panorama del legislativo en la Cámara Baja, decías, bueno, probablemente el Partido Independiente ahí con su voto salle en algún punto. Y en realidad el partido pivote, el que está haciendo ese juego, lo está haciendo Cabildo Abierto y está siendo muy astuto, porque además está cobrándose cuentas propias de la legislatura pasada y de haber formado parte de una coalición en la que quedó muy mal herido. ¿Hay algo de despecho ahí, decís? Y sí, política tiene mucho de despecho y tiene mucho de lucha personal. Porque Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, dice: acá en realidad estamos priorizando lo que es bueno para el país en este momento. No tengo dudas, pero también hay esto otro. O sea, hay las 2 cuestiones. Porque aparte Manini lo dijo desde el primer momento, que ellos no iban a formar ninguna coalición desde el llano. Entonces, habiendo avisado cuál iba a ser su estrategia, el desempeño de Cabildo Abierto es previsible y es muy estratégico y es inteligente, además. Saben que sus votos valen mucho, que se van a posicionar como un partido que siempre va a ser la llave y además
funcionan como esos, como en su momento se definían como esos integrantes discos, lo siguen siendo. ¿Esto supone que van a votar siempre con el Frente Amplio? No. ¿Y que van a jugar siempre para el Frente Amplio? No. Están haciendo su juego. Porque la Cámara de Representantes tiene mucho de eso. Tiene una cuestión muy específica que hace de la política territorial, también porque tiene una ascendencia territorial súper importante. Y Perrone lo tiene muy claro en la construcción de su liderazgo o de su trayectoria política. Entonces, es esperable que Cabildo siga haciendo este tipo de cosas. A veces le va a beneficiar el Frente Amplio y en otras circunstancias no. Ahora, una cosa sí me gustaría decir, y es que yo no creo mucho, pero por cómo funciona la política, que no haya negociaciones. O sea, siempre se negocia. ¿Pero esto lo decís por la declaración de ayer o te referís a otros aspectos, a otros asuntos? Por la declaración de ayer y por otras muchas declaraciones que han habido en otras circunstancias, por ejemplo, cuando Cabildo prestó los votos para la rendición de cuentas, decían, no, nosotros que votamos, no sé qué. La política es negociación, todo el tiempo se están transando en el buen sentido cosas, ¿no? Es así, tiene que funcionar. Se hacen concesiones legislativas todo el tiempo y esta es una de ellas. Entonces es necesario también mostrar ese lado B de la actividad legislativa, porque si no parece que de la nada aparecen mociones y bueno, y se terminan votando. Todo tiene una cuestión muy de interacción entre los legisladores muy evidente. Quiero hablar de identidad soberana, pero antes quiero completar la mirada al rol de Cabildo Abierto. Hablamos de que de alguna forma, más allá de que desconocemos los detalles finos de cómo se llegó a ese texto, la declaración de Cabildo fue un salvavidas para el oficialismo ayer en una interpelación que afrontaba en la Cámara en la que no tiene mayoría. Antes fue clave el rol de Cabildo Abierto para aprobar el proyecto de ley de rendición de cuentas, hoy ya ley de rendición de cuentas. Su diputado claramente de mayor perfil público, Álvaro Perrone, que aparte está muy vinculado a los temas de presupuesto y Hacienda, ha puesto en duda que Cabildo Abierto vote la conformación de la comisión investigadora vinculada a la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Aclaro que hoy en Radio Mundo Manini Ríos dio a entender que podrían votarla igual, pero Perrone se animó a decir que él no estaba muy de acuerdo con esa iniciativa, que es fundamentalmente de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, y ha emitido señales positivas muy claras ante la mayor discusión cercana, que es la del proyecto de ley de presupuesto. Ese rol del que ya has hablado, de partido pivot, ¿vos te lo imaginabas antes del comienzo de este periodo? Era posible. No me lo imaginaba tan evidente, tan explícito, pero era posible. ¿Por qué? No porque a Cabildo le guste las políticas que lleve adelante el Frente Amplio, donde puede haber cierta congruencia. En términos generales, todos los partidos tienen una congruencia programática bastante alta, sino porque Cabildo quedó tan mal herido de su participación en la coalición republicana en el periodo de gobierno anterior, que también está tratando de defender su perfil dentro del Parlamento. Entonces, era previsible que eso sucediera. Ahora bien, esto no supone que vaya a votar sistemáticamente con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio va a ir fragmentando de tal modo la discusión. Por eso el presupuesto también va a entrar por diputados, porque sabe que ahí se va a hacer un desgaste muy grande y necesita tiempo y necesita mucha negociación. Entonces, era previsible. Lo que sí tuve bastante claro era que esos dos votos que le faltaban al Frente Amplio no los iba a encontrar en Identidad Soberana. Eso, quien pensó que Identidad Soberana iba a ser algo medianamente favorable al gobierno, se equivocó. Bueno, y hablando de Identidad Soberana, ayer impulsa una declaración que con modificaciones es la que alinea tras de sí, al momento de decir fueron insatisfactorias las expresiones del ministro Ortuño, nada menos que al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Partido Independiente. Y antes, el día en el que se estaba desarrollando la interpelación que quedó de trunca a Frati, cuando en un cuarto intermedio se anuncia la intención de los partidos Nacional, Colorado e Independiente de conformar una preinvestigadora, también Salle, al lado de Pedro Bordaberry, ¿no? Senador referente del Partido Colorado, participa y apoya ese proceso. ¿Cómo ves ese juego, no ya de no facilitarle las cosas al gobierno, sino incluso de vincularse con la oposición más asociada a la gestión del gobierno anterior que está teniendo Identidad Soberana en este momento? Bueno, o por lo menos en esas dos situaciones que describí. Sí, en esas dos situaciones
es un poco extraño pensar, si nos decían esto en octubre, íbamos a decir, no, Salle tiene una agenda que es prácticamente rupturista, pero en realidad, si uno iba al corazón de la agenda de Salle, era una agenda muy flexible, por momentos muy conservadora, profundamente conservadora, antiliberal en algún punto, vinculado, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar que eso no iba a pasar? Sí, en realidad Salle lo que quería era estar ahí, tener sus 2 bancas, le faltó muy poquito para ser senador, entonces realmente a mí me cuesta pensar cómo va a sostenerse en el tiempo Salle dentro del Poder Legislativo, porque eso supone también mucha espalda, ¿no? ¿Cómo después vas a contarle a tus votantes que vos eras un antisistema y ahora estás en el sistema y después votabas con las personas, con el eje, con lo que si se quiere más conservador del sistema de partidos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuál va a ser la vuelta discursiva que él va a tener? Y eso es un desgaste que le puede salir, le puede costar, puede perder sus bancas, lo puede perder. Y además, porque él tenía una agenda que era la de la reforma de la seguridad social, por ejemplo, y vinculado al diálogo social tampoco se mostró muy favorable a su participación. Entonces, es extraño el rol de Salle, y sobre todo no sé cuántos cálculos están haciendo en términos si pretenden renovar sus bancas, ¿no? Ahí también hay que pensar, porque todos los que están ahí quieren renovar sus bancas. Sería extraño que digan, no, yo quiero estar acá 2 días y después me voy. No hacen eso los políticos. Al comienzo de esta entrevista, Camila, sobrevolamos lo que ocurrió durante la interpelación a Frati. Quiero decir, el incidente que termina con un insulto de Da Silva a Viera, que desencadena la suspensión de ese llamado a sala, sin que en ese caso se llegara a presentar ninguna moción para expresar satisfacción o insatisfacción con respecto a las explicaciones dadas por el ministro. Eso le dio paso, luego de todas las repercusiones mediáticas, políticas, a una sesión más cercana en el tiempo, en la que Da Silva le pidió disculpas a Viera, que también asumió una determinada responsabilidad por lo que le había dicho previamente a Da Silva acerca de la estafa de Conexión Ganadera. Ahí las bancadas del Senado, donde hay solo 3 partidos, ¿no? Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, acordaron y por ende aprobaron por unanimidad una declaración, y pocas horas después, los hechos más cercanos son de ayer, pasamos rápidamente a un escenario, siempre hablando del Senado, en el que Partido Nacional y Partido Colorado anuncian la salida de los ámbitos de coordinación y promueven la aplicación del artículo 115 de la Constitución a Viera por una inconducta que sería una falsa acusación contra Da Silva, luego de que el Frente Amplio había dado el paso de aplicar el mismo artículo o pedir lo mismo con respecto a Da Silva por su inconducta en el momento en el que insultó a Viera. ¿Qué te deja todo esto que ha pasado y que está en desarrollo, porque llega hasta las últimas horas? ¿Qué implica que los partidos no coordinen a nivel de bancadas en esa Cámara? Es bastante desagradable todo. Todo es como un evento que no termina de resolverse, y cada momento en que aparece una resolución que podría ser pactada y que nos lleva a la mejor tradición de nuestra política, vuelve a aparecer lo peor. A ver, ya pasó, por ejemplo, en la legislatura anterior el Frente Amplio también se fue de los ámbitos del ámbito de coordinación del Senado. ¿Cuál es el punto que hay de diferencia en esta legislatura? Es que el Frente Amplio ahora necesita los votos de los diputados, y la coordinación entre senadores y diputados es esperable que sea mayor de cara a un presupuesto, a la votación del presupuesto en las próximas semanas. A mí me parece que es una pésima señal no poder resolver las cosas con alta política, ¿no? Porque uno ve, además, cierta discoordinación entre las estrategias que está llevando el Poder Ejecutivo negociando, por ejemplo, la cena de ayer del presidente con los intendentes, Sí. ¿no? Hay un esfuerzo muy grande de coordinar con los intendentes para el presupuesto, y a nivel legislativo se toman estas decisiones extrañas de bajarse de un acuerdo que existía,
condenando lo que había que condenar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay claramente una falta de coordinación o de sinergia que puede llegar a costarle caro al Frente Amplio. Bueno, me quería detener ahí, porque alguien podrá decir, pero en el Senado el Frente Amplio tiene la mayoría asegurada y con cierto margen, incluso, ¿no? 17 votos en total, 16 bancas más. Más la vicepresidenta. Exactamente. Carolina Cose, quien preside el Senado. Ahora, como ya hemos dicho muchas veces, donde no tiene mayoría es en la otra Cámara. Que haya problemas a nivel del Senado, que se rompa la coordinación, digamos, ¿puede incidir en la otra Cámara? Y bueno, si uno piensa que hace 2 semanas los legisladores de senadores dijeron de la oposición, hay que generar un ámbito de coordinación para poder pensar temas importantes que involucre tanto a senadores como a diputados. Yo no digo que los senadores le digan a los diputados que votar, porque los diputados saben muy bien cuál es su agenda, pero que puede generar ruidos entre ambas cámaras, sí. A mí me parece muy poco estratégico la decisión del Frente Amplio de ayer, ¿no? No por el hecho en sí, sino por el juego político que se avecina. ¿Cuál decisión mencionás ahí? La de condenar a Sebastián da Silva. La de impulsar, pedir que se evalúe la posibilidad de aplicar el artículo 115 contra da Silva. Exactamente. Que es lo que da pie a esto otro. Exactamente, porque ya había un acuerdo previo que habían dicho, bueno, vamos hasta acá, ¿no? Hubo un momento en la sesión donde parecía que eso ya era tema saldado. Se habían pedido disculpas, hasta ahí. Es como volver a abrir de nuevo un conflicto de cara a un problema mayor que puede ser el presupuesto. Recordemos que si no va a pasar, pero si al gobierno no se le vota el presupuesto, el gobierno va a tener, además de la restricción institucional de la falta de los 2 votos, una restricción estructural que va a ser tener el presupuesto que le viene de una administración anterior. Entonces, no encuentro un argumento o una buena razón que me explique por qué no hacen eso, ¿no? Es extraño, sobre todo de la imagen que se le da a la ciudadanía. Para cerrar, Camila, nos centramos mucho en el Parlamento, pero claro, acá hay una comunicación muy fluida, fundamental, a nivel del oficialismo con el Poder Ejecutivo, que está todavía redactando el proyecto de ley de presupuesto. Vos visitaste este programa hace capaz que un par de meses, cuando todavía predominaban lecturas vinculadas a los primeros 100 días, los primeros 3 meses y pico, ya casi 4 en aquel momento, del gobierno, un clima muy cortado por la visión del gobierno acerca de que había muchas limitaciones vinculadas a deudas heredadas del gobierno anterior, la problemática del déficit fiscal, a su vez desde el Frente Amplio, desde su base militante, mucha gente sintiendo que el gobierno no estaba avanzando, ni trabajando, ni tomando decisiones con la rapidez y la profundidad deseables. ¿Eso ha cambiado en el tiempo que pasó? Sí, en julio sobre todo, el Poder Ejecutivo y particularmente Orsi, tuvo un momento Orsi, digamos, ¿no? Un momento donde desplegó toda su capacidad de negociación junto con los intendentes, por ejemplo, llegando a este pacto histórico con la OPP y el Fondo para el Desarrollo del Interior. Claro, el acuerdo es con el Congreso de Intendentes, que genera una serie de herramientas, algunas de las que mencionaste. Exactamente. Ahí Orsi tiene como un gran punto en su rol y de lo que la gente esperaba de Orsi como votante. Julio se ve bien claro eso. En agosto también, porque hay ciertas medidas, por ejemplo, en materia económica, que Odone me empieza a desarrollar y a explicitar, que también son muy interesantes. Entonces, cambia un poco el eje de lo que veníamos viendo en los primeros 3 meses. La decisión de Neptuno también, la decisión de la ANI también. La decisión de la seguridad, del plan de seguridad pública también. Es decir, hay como una proactividad del gobierno que se ve más claro entre julio y ahora. Lo que pasa es que el gran desafío ahora es el presupuesto. Y el gran desafío sigue siendo esa capacidad de negociación del presidente. Entonces, es esperable que se vuelva más, que se tranque un poco más la proactividad. No obstante, si sigue en el modo Orsi que empezó a desplegar durante julio, puede ir sin hacer olas, puede llegar a buen puerto.
Esa es mi expectativa. Camila, muchas gracias por esta visita y por esta mirada centrada en lo legislativo, pero también con aterrizaje en lo ejecutivo y en la marcha del gobierno. Ha sido un gusto que estés por acá y bueno, volverás, esperemos. Ojalá. Hasta la próxima.